Nosotros en esta introducción al Antiguo Testamento hemos venido trabajando varias temáticas, ¿correcto? Una primera temática fue como esa, digamos, como esa definición de lo que es Biblia, de lo que es inspiración, revelación y todo este asunto. Luego vimos algo de geografía, algo de historia, ¿correcto? Y ahora estamos viendo como una introducción general al Antiguo Testamento, al Pentateuco sobre todo, ¿no? Y la clase anterior estuvimos viendo algo del valor teológico del Antiguo Testamento, un bosquejo general vimos de todos los 5 primeros libros, luego los nombres que recibe esta parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, los nombres que recibe en el Nuevo Testamento también los vimos, ¿cierto? El libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés y la ley del Señor. Y vimos el objetivo de la Torá, que es básicamente darnos a conocer la formación del pueblo del Señor que vive en medio de otros pueblos. Eso es muy importante. Y vimos algunas de las características del Pentateuco: cortes y discontinuidades, reanudaciones, repeticiones y duplicados, anacronismos, y vimos algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿no? Los cortes y discontinuidades, que a veces las narraciones se interrumpen, dan lugar a otras narraciones. Vimos algunos ejemplos en el texto bíblico. Vimos también, por ejemplo, que hay más de un relato del diluvio, que hay más de un relato de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, que hay también 2 genealogías de Adán, que hay también historias que se quiebran para dar paso a otras historias y luego se retoman las anteriores, ¿correcto? Vimos el ejemplo del decálogo divino que presenta a Moisés bajando del monte y luego lo presenta arriba, en fin. Algunas de esas historias que se cortan luego se reanudan. Hay muchísimas repeticiones y duplicados. ¿Listo? Génesis 1, Génesis 2, como le comento. Por ejemplo, hay el diluvio, la creación, las genealogías, los relatos de vocación de Moisés están en 2 capítulos, Éxodo 3 y Éxodo 6. El decálogo también está en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. La ley sobre la esclavitud, ahí en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. Leyes acerca del homicidio también. Aquí teníamos el ejemplo de que por ejemplo, en un pasaje se dice que Jacob le cambió el nombre a una ciudad que se llamaba Luz por Betel, pero en uno dice que cuando salía de Padan Aram y el otro decía que cuando regresaba de Padan Aram. Y te decía también que hay anacronismos que es colocar un evento en una época que no le corresponde, ¿ya? Por ejemplo, llamar una ciudad con el nombre que se le colocó mucho tiempo después, como en Génesis 14:14, que hablábamos de que los persiguió a los captores de su sobrino Lot hasta una ciudad que se llama Dan. El asunto es que ese nombre de esa ciudad no se lo colocaron sino hasta muchos, muchos años después, 500 años después, 600 años después, o incluso 1000 años después. Y sin embargo, ya en la historia de Abraham se le dice a esa ciudad con ese nombre. Esos son anacronismos. ¿Listo? Y otro aspecto son las diferencias de estilo y vocabulario. Realmente este aspecto de las diferencias de estilo y vocabulario fue lo que marcó la pauta para empezar a hablar de la posibilidad de que en el Pentateuco había más de un autor. ¿Qué pasó con esto? Que en Génesis capítulo 1, el nombre que se utiliza para Dios es el Elohim. Permítame, te comparto una pantalla acá. Permítame porque no la he abierto. El nombre que se le da a Dios en Génesis capítulo 1 es el Elohim, mientras que en Génesis capítulo 2 el nombre que se le da es el Señor Dios, es el Elohim
acompañado del tetragrama. Entonces, esto sirvió para que un médico que estaba por allá más o menos en el siglo IV después de Cristo, dijera, aquí hay algo extraño. Voy a compartir una pantalla acá para que miremos. Acá estás viendo un tablero, ¿sí? Entonces, en Génesis capítulo 1, el nombre que se le da a Dios en el hebreo es el famoso Elohim. Este de acá. Elohim, que significa Dios o dioses, ¿no? El Elohim. Dios, pero también se puede dioses. Es un plural majestático. Pero en Génesis capítulo 2 está este mismo Elohim, pero acompañado de el tetragrama divino. Es decir, por eso date cuenta que en el Génesis 2 dice el Señor Dios o Jehová Dios, porque lo que está en el hebreo es esto. Están estos dos, ¿ya? Entonces, esto fue lo que realmente inició causando curiosidad a un médico de un rey, Carlos V, que este médico sabía hebreo, o por lo menos podía leer la Biblia en hebreo. Y él dijo, ¿cómo es posible que en Génesis capítulo 1 el nombre de Dios sea Elohim y en Génesis capítulo 2 el nombre sea el tetragrama? ¿Ya? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de estilo y vocabulario? Y esto fue lo que llevó a este médico a proponer la posibilidad de que en el libro de Génesis, a partir de esto, hubiese más de un autor. Y eso posteriormente fue lo que dio impulso a lo que se conoce como la teoría documentaria, que eso es una cosa, ya vamos a hablar de ella. Pero básicamente es eso, ¿ya? Ahí está. Entonces, en el 1, Elohim, en el 2, el tetragrama divino. Profesor, una preguntita. No sé, como hablamos al principio que la Biblia, su primer forma no fue escrita, sino fue prácticamente voz a voz. Sí. Entonces, según esto, estas personas que han estudiado y que han encontrado este tipo de fallas, ¿sí? No sé si sea muy como un concepto de que no, es que el concepto está mal o algo, sino si yo me pongo a pensar, si él fue es un voz a voz, es como cuando uno le cuenta, no pues un chisme, pero pues sí una historia, y uno la puede contar sobre la persona, por lo menos en el caso de Moisés, que si escribió los 5 libros o no, pues él es como decir, pues, el personaje, como decirlo así, pero de la forma que lo exprese el que lo está escribiendo, el que lo está contando, pueden haber muchas variaciones. Incluso puede haber diferentes, por eso es que de pronto hay diferentes, eh, que comienzan a decir una cosa y después se van con otra. Igual cuando uno habla así, uno no habla, eh, pues, como decirlo, como un lineamiento, ¿no? Uno siempre a veces comienza a decir una cosa, después dice otra y a la final va a decir lo que va a decir, pero pues no lo toma como una secuencia. No sé si estoy errado o... Sí, entiendo lo que quieres decir. Y claro, si bien las comunidades orales, que se llaman también comunidades ágrafas, que, a las cuales pertenece Israel, se les llama comunidades ágrafas porque son comunidades sin escritura, ¿ya? Ya. Son comunidades que practican la oralidad.
Y de esas comunidades, hay comunidades más, sobre todo, por ejemplo, se escriben así. Bueno, esta palabra es en griego, esto ya es griego. Ya. Comunidades ágrafas son comunidades sin escritura. ¿Ya? Son comunidades sin escritura y esas comunidades entonces practican la oralidad. Estas comunidades le tienen como desconfianza a la escritura, porque ellos dicen que la escritura puede cambiar las versiones que ellos tienen, curiosamente. Entonces ellos, desde la tradición de las comunidades ágrafas, ellos dicen que confían más en la palabra y que la palabra no la cambian, mientras que la escritura sí la pueden cambiar. Pero la Claro. verdad es que lo que tú dices sí es cierto, porque eso se demuestra en que básicamente la teoría documentaria es, digamos que es un acercamiento que se hace al texto bíblico, la teoría documentaria. Dice que en el Pentateuco hay mínimo 4 documentos, pero mínimo. Los documentos J, los documentos E, el documento P y el documento D, ¿correcto? Y cada uno de esos documentos viene desde un sector poblacional de Israel, o ya sea geográficamente hablando, o ya sea social y económicamente hablando. El documento J es porque utiliza el nombre de Yahvé para referirse a Dios. El documento E utiliza el nombre de Elohim para referirse a Dios. El documento P es del inglés Presley, que es sacerdote, o también del alemán Priesterkodex, que es el libro de los sacerdotes, y el documento deuteronomista. Es decir, que hay 4 grandes documentos que están conformando el Pentateuco. Y cada uno de esos documentos viene desde, reitero, un sector poblacional y geográfico diferente. Por ejemplo, este documento yavista es el documento que viene de Judá, perteneciente a los centros de poder. Centros de poder. Y el documento eloísta pertenece al reino del norte, es decir, Israel con su capital. ¿Cuál era la capital de Israel en ese momento? ¿Te acuerdas? Samaria. Samaria. El sacerdotal es la tradición de los sacerdotes, ¿cierto? Es la tradición que ellos tienen del texto bíblico. Y el deuteronomista es un documento que es más tiene una connotación desde la monarquía, pero también tiene una connotación desde la monarquía y desde los laicos. ¿Listo? Y cada uno de esos documentos también tiene una época de escritura. Por ejemplo, el documento yavista se cree que data del siglo X antes de Cristo. Siglo X antes de Cristo. El documento sacerdotal data del siglo más o menos a finales del siglo IX y VIII. ¿Listo? El documento sacerdotal corresponde al exilio en Babilonia y el documento deuteronomista más o menos está en el 621 antes de Cristo, en el reinado de Josías. Esto es una hipótesis, se llama la hipótesis documentaria, esto que te estoy diciendo, hipótesis documentaria. Y ellos se basan
precisamente en eso que hemos estudiado nosotros desde la clase anterior. Se basa, por ejemplo, en las diferencias de estilo y vocabulario, se basan en los cortes y discontinuidades, en las repeticiones, se basan en esto otro que ah, anacronismos y todo eso, digamos, todo eso es lo que se trabaja para decir, aquí hay más de un autor. Y ahí está lo que tú estabas diciendo. Entonces, por ejemplo, la manera de ver a Dios, de verse a sí mismos, de ver el templo, de ver los centros de poder, todo eso en cada uno de estos personajes es diferente, ¿ya? En cada uno de estos documentos es diferente la manera en que ven, reitero, Dios, los centros de poder, el templo, a ellos mismos, al gobierno, ¿ya? Entonces, dependiendo la manera en que ellos ven esos instituciones o personajes, asimismo, entonces ellos van a dar su versión de las cosas. Entonces, fíjate que tú puedes estar frente a un hecho y yo estoy frente al mismo hecho, pero es muy posible que lo que tú dices de ese hecho es muy diferente a lo que yo dije. Y si hubiese entre nosotros una mujer frente al mismo hecho, totalmente seguros que ella diría cosas diferentes. Los tres diríamos cosas diferentes. Y entonces se tendría que decir, perdón, pero están frente al mismo evento y todos están diciendo algo diferente. ¿Quién está en lo cierto y quién está mintiendo? No, realmente no podemos decir que es que este dice la verdad y los otros dos están mintiendo. No podemos decir eso. Sencillamente es la verdad de cada uno y esa verdad corresponde a qué? Corresponde a su idiosincrasia, corresponde a su postura social y económica, corresponde a si es hombre o mujer, si es extranjero o vive en Israel o de nacimiento judío. Corresponde a una cantidad de cosas porque nosotros no vemos las cosas tal cual son de manera objetiva, sino que nosotros las vemos desde nuestra subjetividad. Y esa subjetividad está alimentada por nuestro nivel de educación, por nuestro estrato socioeconómico, por nuestro sexo, si somos hombres o mujeres, incluso eh, aspectos que parecerían tan tener como cierta indiferencia, por ejemplo, como el si yo soy el hijo mayor de una familia o si soy un hijo único o si soy el último hijo. Todo eso, todo eso hace que nuestra visión de la vida sea diferente. Y pasa lo mismo con el texto bíblico. Entonces, esos documentos son finalmente el producto de la perspectiva con la que se ve, reitero, todas esas instituciones o personajes desde los diferentes actores de la sociedad israelita. ¿Ya? Por eso, entonces, sea lo que tú estabas diciendo, diferentes posturas, diferentes versiones de lo que se habla de un tema, ¿ya? Diferentes versiones de lo que se habla de ese tema. Entonces, sí, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando nosotros vamos a traducir o vamos a leer un texto bíblico con todas esas variantes que están ahí. Entonces, es cierto. Permítame, voy a conectar el computador. Preguntas. No, todo muy claro. Y eso es lo que trata de comentarnos lo que se conoce como la teoría documentaria, que eso es una teoría porque realmente no es que se haya encontrado el documento. Ah, sí, mire, aquí está. Sacamos, aquí está el documento yavista o el documento del obispo sacerdotal. Mírelo acá. No, no se han encontrado. De hecho, esos son unos documentos muy, muy grandes. Entonces, lo que se ha propuesto es que esto se ya conoce como la teoría que documentaria o la hipótesis documentaria. Pero hay otra manera de acercarse al texto bíblico que se llama la hipótesis
hipótesis fragmentaria. Fragmentaria. Esto está pegando más fuerte en la actualidad. Esta hipótesis documentaria la trabajó, hay muchas personas que la han trabajado, ahorita te doy unos nombres, pero el más importante de esos nombres que se tienen que trabajar o que se tiene que mencionar cuando se habla de la teoría documentaria es un señor que se llama Julius Wellhausen. Ese es no fue la persona que se inventó esa teoría, pero sí fue el que más la desarrolló, el que la llevó, digamos, a lo más grande que se conoce en cuanto al estudio de esa teoría. Y en cuanto a la teoría fragmentaria, bueno, hay otros que hay algunos biblistas que lo proponen. En cuanto a la teoría fragmentaria, es este señor Romer, Thomas Romer. Este es un alemán, pero está trabajando en la escuela francesa. Ese señor está muy en boga en la actualidad. Es como la máxima autoridad en este momento del Antiguo Testamento en el mundo, Thomas Romer. ¿Ya? Ya. Entonces se habla de la teoría fragmentaria. ¿Qué propone prácticamente la teoría fragmentaria? Dice, estos 4 documentos que le mencioné acá, el J, el E, el P y el D, son documentos muy grandes y no se tiene, digamos, como un documento en la antigüedad que se diga, sí, mírelo, aquí está el documento sacerdotal, sáquenlo y estudienlo. No. Entonces lo que Thomas Romer dice, reitero, no es el único, pero también es un gran exponente de eso, dice, antes de esos documentos JEPD, tuvo que haber unos fragmentos más pequeños, mucho más pequeños. Estos fragmentos vienen a representar lo que se llama la prehistoria del texto. La prehistoria del texto bíblico. Si bien esto se aplica al Pentateuco, especialmente, pero eso realmente se aplica a todo el texto bíblico veterotestamentario. Cuando hablamos de veterotestamentario, estamos hablando de Antiguo Testamento. Cuando hablamos de paleotestamentario, hablamos de Antiguo Testamento. Cuando hablamos de neotestamentario, hablamos del Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, una de esas características es precisamente la que estamos viendo, que son las diferencias de estilo y vocabulario. Por ejemplo, al suegro de Moisés se le reconoce con 3 nombres diferentes en la Biblia: Jetro, Reuel, y también se le conoce con el nombre de Eber. Recordemos, leamos algunos de esos textos, por favor. Éxodo 3:1, o Éxodo 4:18, o 18:1, o Jueces 4:11. Los 3 personajes son la misma persona. Los 3 nombres son la misma persona que se le ha llamado de manera diferente. Bueno. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Jorobet, monte de Dios. Muy bien. Y el 2:18, por favor. Voltee la hoja un momentico y leamos el 2:18. 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y el Jueces 4:11 dice así: y Eber, ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle Sanaín, que está junto a Cedes.
Entonces, fíjese que tenemos un personaje que es el suegro Moisés, llamado de tres maneras diferentes. Entonces, ¿por qué la necesidad de llamar a una persona de tres maneras diferentes? Eso depende la tradición que nosotros estemos leyendo. Una tradición del norte, una tradición del sur, una tradición laica, una tradición sacerdotal. Depende entonces de qué clase de tradición nosotros estemos leyendo. Así será el nombre que se le ha colocado a este personaje. Jetro, Reuel o Eber. ¿Listo? Por otro lado también, por ejemplo, acabaste de leer la montaña que nosotros conocemos con el nombre de montaña de Sinaí. En la Biblia también se le llama Monte Oreb y son exactamente la misma, ¿ya? En el Éxodo 19 del 1 al 3 y en el Éxodo 3, 1 y 33, 6. El 3, 1 era el que leías ahora, Abraham. Y entonces a veces a esa montaña se le llama Sinaí, pero a veces se le llama el Monte Oreb. Son exactamente el mismo. ¿Qué necesidad se tiene entonces de colocarle dos nombres a una montaña? Es porque depende la tradición que nosotros estemos leyendo, asimismo será esta parte. ¿Listo? Entonces, todo eso que hemos visto ahora, ¿qué es todo eso? Desde la clase anterior. Uh, lo que vimos, por ejemplo, estas características, cortes y discontinuidades, reanudaciones, repeticiones o duplicados, anacronismos, diferencias de estilo y vocabulario. Todo eso hace pensar entonces, reitero, que en el Pentateuco hay más de un autor, ¿correcto? Hay más de un autor. Y si eso es así, entonces, ¿cuáles serían esos posibles autores? Y se han propuesto, obviamente, también varias posibilidades al respecto. Para algunos, no sé si tú hayas escuchado la posibilidad de que para algunos el autor del Pentateuco es Esdras, ¿cierto? Entonces, Ok. bueno, entonces hay algunos que dicen, pues la verdad es que Esdras es uno de los posibles autores del Pentateuco. ¿Por qué Esdras? Porque Esdras está, digamos, ya en un estadio muy tardío, es decir, muy holístico de la revelación progresiva. Y Esdras era un sacerdote, un escriba que sabía mucho de todo este asunto de la ley y estaba muy metido con lo sacerdotal y por lo tanto entonces ahí dice, es muy posible que él haya sido el compilador de eso. Otros van a decir, no, fue Moisés totalmente. Otros van a decir, bueno, no, sí fue Moisés, pero también hay otros autores, ¿ya? Y otros van a proponer entonces esa teoría documentaria o teoría fragmentaria que le estaba mencionando ahora. Hablemos un poquitico de la teoría documentaria como tal. Esto es bastante denso. Yo solamente te voy a dar algunas pautas. Te dije Ya. entonces que la teoría documentaria lo que propone es como hipótesis, ojo, como hipótesis porque nada de esto está comprobado. Como hipótesis dice que en el Pentateuco hay mínimo 4 documentos que son los JEPD, ¿correcto? Hay otros exponentes de esta teoría documentaria que van a decir, sí, pero antes de esos documentos hubo la teoría de los fragmentos y esa teoría de los fragmentos entonces dice que hubo como una fusión de varios documentos para formar un documento más grande. Eso es lo que se propone. ¿Listo? Entonces, son como lo que se propone ahí en cuanto a la teoría documentaria. Estoy pasando esto así como un poquito rápido. Ya. Entonces, todo eso tiene que ver con, como te comentaba, con la prehistoria del texto, no con lo que se tiene acá. A veces la gente dice que alguien sabe que sabe mucho de Biblia, porque es que esa persona, oiga, se sabe, los textos los tiene de memoria. Impresionante. Sí, muy válido y respetable. Pero la verdad es que saber Biblia no es solamente
memorizar los textos, que muy valiosos si no las podemos memorizar, ¿cierto? Pero la verdad es que se puede decir de una persona que sabe Biblia cuando no solamente sabe el texto como tal, sino que lo más importante, o quizás una de las cosas más importantes, conoce lo que está detrás de ese texto. Conoce lo que está detrás de ese texto. ¿Por qué se dijo? ¿Para quién se dijo? ¿Cuáles son las causas de que se haya dicho eso? ¿Qué hechos se está contando y por qué o a qué obedecen esos hechos? Eso es saber Biblia, ¿ya? Entonces, esta teoría documentaria obedece a un periodo que se conoce como el periodo de la prehistoria del texto bíblico. ¿Qué pasó ahí? Esta teoría documentaria es muy importante para trabajar con un método exegético. Recuerda que nosotros tenemos muchas herramientas para hacer exégesis o interpretación bíblica que se llaman los métodos exegéticos. Y uno de esos métodos exegéticos son precisamente la crítica textual, crítica literaria, crítica a los géneros, crítica a las formas. Se llama así, el método crítico o gramático histórico, también se le conoce a eso, ¿ya? Y entonces lo que pretende es descubrir precisamente qué es lo que hay detrás de ese texto, qué es lo que hay detrás, con todas esas tradiciones que propone. ¿Listo? Eso es lo que se está trabajando. Entonces, la tradición judía y cristiana atribuyó desde muy, muy temprano la autoría de la Torá a Moisés, ¿ya? Incluso también personajes importantes como personajes de la patrística como Filo. Filón, Josefo. Sí. Dicen que incluso Moisés escribió su propia muerte porque el Señor le permitió verla y entonces la colocó por escrito. O sea, es bonito, suena bonito, pero realmente no es así, no es así. Porque Uh, ellos, porque, no sé, porque no se le da tanta importancia de quién la escribe o no, donde lo importante es la esencia, ¿no? Lo que nos quiera enseñar es Dios, ¿no? No tanto Moisés o si le escribió o no, o sea, no sé. bueno, realmente sí es muy importante para ellos eh, proponer, proponer quién escribió o quién no escribió a veces cosas. ¿Y a qué se debe eso? Que la verdad es muy diferente que, que alguien diga algo respecto de un tema. Es decir, yo tengo unos libros que he escrito de varios temas de este Antiguo Testamento, pero una cosa es que lo haya o que lo diga Luis Carlos Rincón y otra cosa muy diferente es que lo diga, por ejemplo, Thomas Romer, como te decía ahora, o que lo diga, por ejemplo, Luis Alonso Schockel, o que lo diga, por ejemplo, José Luis Sicre. Es simplemente como darle el valor al texto por el conocimiento de la persona o por la popularidad de la Claro, persona prácticamente. claro. Entonces, entre más conocida y más autoridad tenga esa persona, no, perdón, pero es que si lo dijo Luis Alonso Schockel, el hombre es una eminencia, es una autoridad en Antiguo Testamento. Entonces, se practicó mucho, con base en esto que te estoy diciendo, se practicó mucho una cosa que se llama la pseudonimia. La Ya. pseudonimia era hacer un escrito y firmar ese escrito no como Luis Carlos Rincón, sino como cualquiera de estos tres que son mucho más eruditos en ese asunto. Pero eso en esa época era normal. En este momento es delito. En este momento eso se llama derechos de autor y es delito, incluso castigable con la cárcel. ¿Ya? Resulta que en la Biblia muchas veces se dice
Ah, dijo Moisés acá. ¿Por qué se dijo que Moisés era el autor del Pentateuco? Porque en muchas partes de la Biblia literalmente lo dice así. Mire, por ejemplo, lo que dice Éxodo 17:14, Éxodo 34, Romanos 10:5. Leamos por lo menos un texto de eso. Eso 17, 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria en un libro. Y di a Josué que haré de todo la memoria de Amalac debajo del cielo. Muy bien. Y mire lo que dice, por ejemplo, Éxodo 34, 27 al 28. Y el Señor le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. ¿Listo? Entonces, con base en textos como estos, se dice, pero es que, perdón, ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Moisés escribió el Pentateuco. Y la idea es que no se puede ni se quiere desconocer de ninguna manera se quiere desconocer. Leamos lo que dice Romanos 10:5 y verán. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, se podría decir, pero vea, más testimonio bíblico para dónde. Moisés es el autor del Pentateuco. Pero la verdad es que creo que ya te había comentado que la Biblia utiliza el término Moisés de varias maneras, ¿te acuerdas? Sí, de ley, Entonces, cada vez que la Biblia dice Moisés dijo que, no necesariamente es Moisés el personaje, sino que a veces será Moshe, a veces Moshe será el personaje, a veces será lo que dice una ley y a veces será lo que dice todo el conjunto legislativo. Para decir Moisés dijo que. ¿Y por qué, por qué utilizaban esa pseudonimia? Bueno, eso a veces es pseudonimia, pero esto de acá, por ejemplo, para decir que Moisés es el representante de todo lo que es legislación en Israel o legalidad, eso se llama una sinécdoque. Sinécdoque, que toma a una persona o una cosa para referirse a la totalidad de eso. ¿Ya? Muy bien. Y a veces, entonces, no es sinécdoque, sino que a veces es pseudonimia. Por ejemplo, el libro del Deuteronomio. Ese libro está, supuestamente se compone de 3 sermones que Moisés le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. 3 sermones. Pero realmente no es tan así. Porque resulta que la teología deuteronomista es la teología más avanzada del texto bíblico, la más avanzada de todas, la teología deuteronomista. Y no corresponde a la época de Moisés. Estoy hablando, por ejemplo, de la teoría del Deuteronomio, la teología del Deuteronomio, solamente para mencionar un caso. No corresponde a la época de Moisés, sino que corresponde a la época del exilio y posexilio. ¿Listo? Entonces, y sin embargo, se habla supuestamente que son 3 sermones que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando estaba ahí en las planicies de Moab, listo para ingresar a la tierra prometida. Entonces, date cuenta cómo es ese asunto. Con un poquito de agua.
Muy bien. Preguntas. No, muy claro tú. Muy bien. Como te comenté, esto de la teoría documentaria es especialista para trabajar el texto crítico, es decir, para hacer un acercamiento al texto crítico, cosa que no se podía hacer, digamos, aquí acabamos de leer lo que dice Romanos de Moisés, y se podría decir, perdón, pero si Romanos, incluso Romanos que está en el Nuevo Testamento, tiene un estudio o tiene una aseveración de que Moisés escribió eso, ¿por qué nosotros no vamos a decir que es Moisés? Si la misma Biblia lo dice. Sí, pero es que en ese momento que escribe el autor de Romanos, que muy seguramente será Pablo, no se conoce estos métodos críticos, no se conocen. Esos métodos críticos son mucho, mucho más tardíos. Los métodos críticos realmente no tienen 300 años que se están utilizando. 200, 250, 300 años. Y digo esa fecha tan variada porque como es algo tan denso, no se le puede atribuir a una sola persona. Son varios autores. Entonces, se tienen esos métodos histórico-críticos, ¿correcto? Que lo que pretenden es enfrentarse a la Biblia como se enfrentaba a cualquier otro libro de literatura. Es decir, por ejemplo, las obras de Platón. Por ejemplo, la Divina Comedia, la Ilíada, la Odisea. Todas esas obras se analizaban críticamente desde la literatura, ¿ya? Se analizaban críticamente para establecer autores, destinatarios, contenidos, etcétera, etcétera. Pero resulta que ese estudio crítico no se le podía aplicar al texto bíblico. ¿Por qué? Porque en ese momento tenía la hegemonía y la autoridad total la Iglesia Católica y decía, de ninguna manera vamos a permitir que ese estudio crítico, que eso más bien es como satanista, sea aplicado al estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra del Señor, ¿ya? Entonces, pare de contar. Y estas personas, entonces, no permitían que a la Biblia se le aplicara ese método histórico-crítico. Por lo tanto, el estudio desde esa perspectiva a la Biblia es muy reciente, porque hasta hace muy poco tiempo se le dio esa prioridad. Preguntas. No, todo bien. Muy bien. Entonces, esos otros libros se decía, no, pero es que como esos otros libros no son inspirados, hágale, aplíquele el estudio que quiera, pero es que, perdón, la Biblia es inspirada. No podemos aplicarle ningún estudio. ¿Listo? Ya. Entonces, aquí hay un señor que se le ha conocido con el nombre del Tostado, que es muy moreno, el señor. Y este señor es el que empieza, o bueno, uno de los que abre el periodo crítico, para decir, ¿es posible que el Pentateuco tenga un solo autor o que tenga más de un autor? ¿Ya? Muy bien. Fíjate en esa tablilla que hay ahí, en esa laminilla. El, el documento ya vista está en rojo y luego se traspasa a los textos de la Biblia en el Pentateuco. Date cuenta que el que más tiene de documentos ya vista es el Génesis. ¿Sí ves? Hay varios Okay. pasajes que están en rojo. Este es el libro de Génesis y se está tratando de establecer qué partes del libro pertenecen a qué documentos. Por otra parte está el eloísta, que es la parte verde, que está muy presente en Génesis, en Éxodo y en Números. Ahí está la parte eloísta.
Está la parte sacerdotal, que sobre todo habla del libro de Levíticos, algo del Éxodo, algo de Números, pero sobre todo es el Levítico. Y está entonces el redactor. El redactor es lo que está en negro, que es poco imperceptible, poco perceptible. Entonces, lo que está en negro es lo que yo te he venido diciendo, la escuela del redactor. El redactor. ¿Por qué el redactor? ¿Qué hace el redactor y qué es tan importante? Porque cada texto de la Biblia, cada hoja, cada pericopa de la Biblia, hay alguien que está hablando. ¿Quién es ese alguien? Entonces, por ejemplo, Josué 9. Bueno, hablemos del Pentateuco para que no nos... Por ejemplo, Números 1:47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, etc. Entonces, cuando nosotros leemos que, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, perdón, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Lo que aquí se conoce con el nombre del redactor. El redactor es el que está hablando ahí. El redactor no es una sola persona. Se habla más bien de escuelas. Esto, yavista, elohista, sacerdotal, deuteronomista, son escuelas de teología. ¿Correcto? Y ese redactor a veces podrá ser de diferentes clases. Ese redactor a veces puede ser lo que se conoce con el nombre de redactor, o también se le conoce como el narrador. Y este redactor o narrador puede ser extra, extradiegético, puede ser intra, intradiegético, o puede ser también homodiegético. Eso depende como el rol que él esté teniendo ahí en el escrito. Entonces, cuando se habla de extradiegético es porque él está acá y desde acá empieza a contar una historia, X historia. Eso se llama un narrador extradiegético. Pero un narrador intradiegético es cuando él en el relato pone a hablar a algunas personas o él forma parte del relato como actor. Y el narrador homodiegético es esa persona que está hablando con los demás en igualdad de condiciones. En fin, esto es bastante interesante saber por lo menos esto. Entonces, esa es la escuela del narrador. Hablemos un momentico entonces de esos documentos. Hablemos del documento yavista. A este documento se le reconoce con la letra J. Y ese documento fue escrito por allá en la segunda mitad del siglo X, antes de Cristo más o menos. Por allá fue que se empezó a escribir. Y obviamente lo que tú estabas diciendo, que esto tiene una tradición oral. La base de la escritura de este documento es que antes de ese documento escrito hay una tradición oral, ¿correcto? Textos escritos con anterioridad. Entonces se van recogiendo y se van trabajando. Este documento viene del reino de Judá. Este documento yavista es desde los centros de poder. Por eso va a reflejar los ideales de la corte. Cada vez que usted ve en la Biblia que se habla bien de un personaje, de un rey, por ejemplo, note algo. Es que este documento está hablando bien de los reyes porque pertenece a los centros de poder. ¿Ya? Pertenece a los centros de poder. Refleja los ideales de la corte de Jerusalén. Entonces ellos ven a Dios desde una perspectiva diferente, ven a Dios también como
como alguien que está en el poder, en la hegemonía y que lo respalda a ellos. Ve la dinastía davídica como la dinastía escogida divinamente. Y una cantidad de datos impresionantes ahí. ¿Ya? Ya. Eso es lo que se trabaja. Este relato yavista es un relato vivo, es bastante pintoresco y folclórico. Y por ejemplo, caracteriza a Dios con representaciones como de que Dios es un alfarero, como un vigilante del jardín que se pasea para que el hombre no entre. Génesis 2.7 y Génesis 3.21. También lo presenta como creador arrepentido de su obra en Génesis 6.6, cuando dice que el Señor se arrepintió porque la Sí. maldad de los hombres en su corazón era de continuo el mal. Entonces el Señor se arrepintió. O como se presenta en este texto un luchador nocturno, el que está peleando, ¿se acuerdan ustedes? Con Jacob, ¿cierto? Y que le cambia finalmente el nombre de Jacob a Israel. A Israel. Entonces, este señor que está ahí en la minilla es el señor que se llama Julius Wellhausen. Y él fue, como te comento, el que llevó esta teoría documentaria hasta sus últimas consecuencias. Muy bien. Ahora, el asunto es que en esta teoría documentaria, hay los mayores eruditos del Antiguo Testamento trabajan con base en esa teoría documentaria. Walter Eichrodt, Walter Brueggemann, Horst Dietrich, Thomas Romer, Luis Alonso Schockel, etcétera, trabajan con la teoría documentaria. Entonces es muy complicado rechazarla porque ellos tienen cubiertas, digamos, todas las bases con diferentes aspectos que están dividiendo ahí. Entonces, ellos muestran a Dios de manera diferente. Por ejemplo, lo muestran con antropomorfismos, que es imágenes humanas de Dios. Entonces, tú conoces textos que hablan de, por ejemplo, los ojos de Dios, la mano de Dios, la boca de Dios, la espalda de Dios. No es que Dios tenga ni ojos, ni boca, ni manos, ni espaldas, no. Si los tuviera, estaría sujeto al tiempo y al espacio. Dios no tiene corporeidad. Pero entonces, si no tiene corporeidad, ¿por qué la Biblia habla de los ojos de Dios, la mano de Dios? Porque necesita que nosotros entendamos que Dios ve porque tiene un ojo similar a este, o que habla porque tiene una boca similar a esta, o que vive en el reino de los cielos y puede ser entonces también, digamos, algunas características allá y otras para nosotros. ¿Ya? Eso, lo que estoy hablando es de atributos comunicables y atributos incomunicables. Bueno, en fin. Entonces, este documento yavista muestra a Dios con esas imágenes humanas y utiliza el tetragrama para referirse al Señor. Pero por el otro lado está la teoría, el documento eloísta. ¿Qué pasa con este documento? Si el documento yavista pertenece a los centros de poder, a la hegemonía, el documento eloísta pertenece a la periferia, al reino del norte, que fue el reino que le tocó darle impuestos para la tribu de Judá. ¿Ya? Este documento se designa con la letra E de eloísta y está redactado más o menos por allá en el siglo IX y VIII. ¿Ya? Este tiene también las mismas tradiciones paralelas al documento yavista. Este las tiene también, pero con una tradición un poco diferente, como tú bien lo planteabas. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿se puede hacer un trabajo sinóptico? Sí. Se puede hacer una composición y se debe hacer una composición entre lo que proponía el Reino del Norte y el Reino del Sur. Sí, claro que sí. Por otro lado, en este documento eloísta, se trabaja muchísimo con base en el rol profético de Elías, Eliseo, Amós, Oseas. Son personajes que ministran en el reino del norte. Y entonces este documento toma el reino del norte, correcto, y toma esas características de esos personajes que le estoy mencionando para escribirlas en su texto. Por eso
Por eso, aquí hay algo muy importante, y es que en este documento eloísta se le dice que hay unos personajes que son profetas. Por ejemplo, Abraham y Moisés. ¿Por qué? Porque esos textos que hablan de Moisés como profeta son textos que pertenecen al documento eloísta, donde había una muy fuerte actividad profética, y los textos que corresponden al documento eloísta quedaron permeados de esta actividad profética. Por eso es que nosotros vemos en libros como Deuteronomio, si no estoy equivocado, que dice: un profeta como Moisés levantará el Señor. Un profeta como Moisés levantará el Señor. Permítame, buscamos algunos de esos textos. Y también de Abraham se dice, mire lo que dice 27 de Génesis. Génesis 27 y Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Oh, no, ese no es. Bueno, aquí también tiene, curiosamente menciona a Aarón como profeta, Sí, Aarón será profeta. pero Aarón no era profeta. ¿Recuerdas? Aarón era ¿qué? Sacerdote. Sacerdote, sí. Ah, O ahí lo están tomando más como Aarón era el que hablaba por Moisés, ¿no? sí, mira lo que dice, por ejemplo, en el Deuteronomio 18. Profeta, Deuteronomio 18:15, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste del Señor tu Dios en Horeb, ahí está hablando Moisés. Y dice entonces que Moisés es un profeta. Mire lo que dice en el 18 de Deuteronomio. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Listo? Ya. Y mire lo que dice en el Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti. Y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y los tuyos. Ahí está hablando de Abraham. Pero esos profetas como Abraham y como Moisés, de los cuales se menciona ahí como profetas, son muy diferentes a profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas. ¿Por qué se da? Porque, reitero, en el Reino del Norte hay una amplia actividad profética y ellos entonces utilizan eso para referirse a su texto bíblico. En esta tradición eloísta, pues obviamente son las figuras de Moisés, que son presentadas como profetas, y son de las figuras más importantes del relato, ¿ya? Esta narración eloísta es muchísimo más sobria. Recuerda que te dije que la yavista utilizaba muchos antropomorfismos y es un relato pintoresco, folclórico. Esta narración eloísta no.
Esta narración eloísta es muy sobria, es más rigorosa en utilizar los antropomorfismos, ¿ya? Y algo muy importante es que este documento eloísta va a separar a Dios de los sucesos humanos, es decir, respeta mucho la trascendencia de Dios. Recuerden que uno de los atributos de Dios es su trascendencia. Se habla de trascendencia y se habla de inmanencia. La trascendencia de Dios entonces es muy importante. Y este documento eloísta eh, respeta mucho la trascendencia de Dios y para respetarla utiliza la mediación de ángeles y de sueños. Por ejemplo, el sueño de la escalera de Jacob, recordarás tú. ¿Para qué? Para conservar intacta la trascendencia de Dios, para no seguir errando en ese camino. Porque entonces es muy posible que si no se respeta esa trascendencia de Dios, se empiece a ver a un Dios como muy entre nosotros, como muy humano, y eso es grave. Entonces, se tiene que ver desde esas perspectivas. Por otro lado está el documento deuteronomista. Ese documento se va a designar con la letra D, de deuteronomista. ¿Y de dónde surge este documento? Este documento va a surgir más o menos por allá en el 621 a.C. ¿Qué está pasando ahí? Es el momento en el cual el rey Josías, que es uno de los piadosos reyes de Israel, quiere reparar el templo y abren el templo, las puertas, y se encuentran con un libro de la ley del Señor. No fue el Pentateuco, correcto, ni fue la Biblia completa, sencillamente era un pequeño escrito. Y a partir de ese pequeño escrito, encontrado en el 621 con Josías a la cabeza, es que se empieza a colocar por escrito el documento deuteronomista. ¿Listo? Ahí está. Segunda Reyes 22, lo que te estoy hablando yo. Entonces, al encontrar este libro en el templo, eso fue una base importantísima para una reforma, para un avivamiento que se dio ahí en esa época. Se sacó ese libro, se lee a oídos del pueblo. Reitero, muy seguramente no es el libro del Deuteronomio como nosotros lo tenemos acá. Una cosa es decir el Deuteronomio y otra cosa es decir el documento deuteronomista. Son dos cosas diferentes. El libro del Deuteronomio pues, es el que conocemos nosotros, pero el documento deuteronomista al parecer está conformado por los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. ¿Ya? Ahí, muy bien. Entonces, este documento deuteronomista es la propuesta laica y profesional, es decir, las dos cosmovisiones se dan en el texto bíblico. Unos son laicos y otros son profesionales del culto, es decir, los sacerdotes. Este escrito refleja el amor, la pasión de Dios y algo muy importante para ellos es la tierra prometida. Estamos hablando del deuteronomista. Muy bien. Y por último está el sacerdotal. Ese se conoce con el nombre de Priester Codex, como está ahí en el título de la diapositiva, Priester Codex, o también se utiliza o se reconoce con el nombre de Presley, sacerdote. Priester Codex es alemán, que significa libro de los sacerdotes, o Presley es inglés, que significa sacerdote. Y este documento sacerdotal, ¿dónde fue compuesto? ¿Qué pasó con él? Fue compuesto durante el exilio en Babilonia. Es decir, el pueblo de Israel estaba ahí en el exilio y ahí se empezó a colocar por escrito a partir de los sacerdotes, ¿cierto? Se empezó a colocar por escrito esa fuente. Muy bien. Esta obra, entonces, es una obra muy importante porque menciona todo lo que es ambiente sacerdotal, pero ahora en el exilio en Babilonia. . Tiene sus más y sus menos. Muy bien.
Ahí está nuevamente la laminilla que te digo. Podemos ver, por ejemplo, qué tanto de los documentos que nosotros estamos analizando brevemente ocupa X libro. Y ahí vemos entonces cómo los ocupa. ¿Listo? Muy bien. Aquí entonces tenemos varias hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis de este concepto. O sea, la teoría documentaria no ha sido algo que se estableció y ya, así quedó, no, sino que se le han venido haciendo modificaciones. Y por otro lado está lo que te comentaba también, la hipótesis de los fragmentos, ¿ya? Esto está a finales del siglo XVIII y va a proponer esta teoría fragmentaria que antes de esos documentos JEPD hay fragmentos más pequeños que fueron utilizados para escribir esos documentos de allá. ¿Listo? Muy bien. Okay. Preguntas de todo esto que te he dicho. ¿No? Muy claro. ¿Has visto en algunas de estas laminillas que Moisés tiene algo diferente en su cabeza? Sí, es como una luz, ¿no? Como Más que de la luz. Creo que yo lo había colocado acá en una laminilla. Creo que se me pasó. Busca, pero tú no puedes buscar algo en internet ahí porque se te sales de la clase o sí. sí me salgo. Sería muy bueno que buscáramos ahora el Moisés de Miguel Ángel. El Moisés de Miguel Ángel. Y nos vamos a dar cuenta que ese Moisés de Miguel Ángel tiene una característica, permítame, te lo propongo acá. Ya. Aquí está. Permíteme, voy a compartir la pantalla. ¿Te das cuenta la cabeza de Moisés que tiene? Como dos cachos, ¿o qué? Sí, los cachos. ¿Sabes por qué? Porque en la Biblia, en el libro del Éxodo, cuando Moisés va bajando del monte, dice que su cara iluminaba, aparentemente. Su cara iluminaba, pero, o resplandecía. Pero la verdad es que no. Realmente en el hebreo no dice eso. Y aconteció que descendiendo Moisés, estoy en Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios.
esto que se tradujo acá, como que la piel de su rostro resplandecía, en el hebreo, ¿sabes qué está? En el hebreo está es la palabra keren, y keren en el hebreo significa cuernos. Dice que ah, en lugar de decir que la piel de su rostro resplandecía, decía que el original dice que tenía cuernos en su cabeza. Cuernos en su cabeza. ¿Por qué razón? Porque como la famosa ley del toro, la famosa ley del toro, es lo que se quiere proponer acá. Que los 10 mandamientos que Moisés propuso, realmente eso ya existía y que se reconocía como la ley del toro. Y ahora entonces, cuando él baja, en su cabeza está reflejado ese toro, ese buey. Siempre que la Biblia habla de toros o bueyes, ¿se acuerda? Se está refiriendo a otros dioses. El dios, por ejemplo, el cananeo, él o el dios Baal. ¿Listo? Y en otras palabras, Ya. reitero, lo que está diciendo es, esa ley es la ley del toro, esa ley ya pertenecía. ¿Listo? Muy bien. Y eso es como lo que se propone en cuanto a estos documentos. Ahí está la teoría documentaria, la teoría fragmentaria. Este señor es Hermann Gunkel, que también trabaja fuerte ese concepto. El señor que está al lado se llama Gerhard von Rad, que es una de las eminencias más grandes del Antiguo Testamento. Y Martin Knott, que son todos estos autores, proponen esas teorías. Todos estos autores, estos son unos eruditos, son brillantes estas personas. ¿Listo? Muy bien. Ya. Ok, eso grosso modo es lo que te estoy comentando. Esto, reitero que esto tiene mucho de dónde tomar, pero no me voy a detener. Lo otro que te quiero decir es que esta teoría documentaria es para hacer un acercamiento histórico crítico, es decir, crítico al texto bíblico. ¿Qué está pasando allá y cómo fue que se dio todo ese proceso? ¿Ya? Pero no es la única manera de acercarse al texto bíblico. Hay otros métodos, por ejemplo, como el método retórico, que le estoy mostrando ahí en la diapositiva. El método retórico dice que básicamente lo que se trata es de aplicar las reglas de la retórica al texto bíblico. Es decir, ¿por qué se da esto? Porque resulta que estos personajes que te acabé de mostrar llevaron al exceso la teoría documentaria y teoría fragmentaria. De tal manera que se olvidaron de lo que está frente al texto y se fueron tanto a lo que está detrás del texto que no se disfrutó más del texto. Entonces, frente a eso salen otros métodos de acercamiento al texto bíblico como el retórico, como el narrativo y como el semiótico, que son otros acercamientos al texto bíblico. Ahí está. Método retórico, narrativo y semiótico. A ver, un momento. Sí, muy interesante todo lo que está detrás del texto, pero por investigar tanto lo que está detrás del texto se nos olvidó lo que el texto nos dice como una narrativa. A ver, trabajemos el texto bíblico e interpretémoslo como simples narrativas que están ahí. Y de acuerdo a eso, ¿qué nos dicen esas narrativas? ¿Qué nos dicen los personajes? ¿Qué nos dice la semiótica? ¿Qué nos dice la hermenéutica ya de esos personajes? Y entonces, bueno, ahí surgieron otros métodos de interpretación bíblica muy válidos y respetables, ¿ya? Eso, Ya. ¿quién va a tomar esos métodos? Pues eso sí ya depende. Depende lo que la persona quiera. Si hay una persona que dice, no, yo prefiero un método crítico, bueno, entonces trabaje con el método crítico, pero si hay otra persona que dice, no, yo sí prefiero la verdad, un método más bien semiótico o un método narrativo muy válido y respetable. Listo, el método que quieras lo puedes utilizar para interpretar el texto bíblico. Entonces, por eso
hay unos métodos de interpretación bíblica o de exégesis que se conocen, por ejemplo, como los métodos críticos, que es el que estaba diciéndote acá, unos métodos exegéticos que hay. Por ejemplo, los métodos exegéticos críticos que trabaja todo este tema que le hablé esta mañana. Otros métodos que son los métodos semióticos o narrativos que tienen otros acercamientos al texto bíblico. La idea es que nosotros, cuando vamos a traducir, a interpretar un texto bíblico, utilizáramos varios de estos métodos. Con eso, la utilización de diferentes métodos nos ayudaría muchísimo a hacer una interpretación más adecuada del texto bíblico. ¿Ya? Y poder decir, bueno, sí, aquí hay un autor, aquí hay otro autor, pero también esto es una historia completa y es una historia histosófica, es decir, con lecciones teológicas para nuestra vida. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Ok. La próxima clase vamos a trabajar ya ingresando, ahora sí, libro por libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Listo? Libro por libro. Entonces, la próxima clase trabajamos el libro del Génesis. Hasta donde alcancemos, no creo que alcancemos más del libro de Génesis, pero si alcanzamos, bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Pero entonces, Listo, bro. eso lo trabajamos así. Gracias por tu atención. Entonces, estamos en contacto y en la próxima clase ingresamos directamente a Génesis. Hasta luego. El Señor te bendiga, que esté muy Listo, bien. profe, bendiciones.